Buenas tardes, bienvenidos a Ibiza Home Meeting. Comenzamos las entrevistas de esta tarde y bueno, yo estoy encantada de recibir a Lluís Ferri, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a Ibiza Home Meeting a explicarnos tu trabajo. Lluís es arquitecto en Ferri Arquitectos. Ferri es un estudio de arquitectura y diseño de carácter mediterráneo y esencia local, con perspectiva global y escala humana. Creen en la arquitectura que pertenece a un lugar, que es única según las circunstancias que las defina y las particularidades de quien las habite. Arquitectura honesta y natural, con diseño cuidado desde el concepto hasta el detalle, donde la luz y la naturaleza siempre son los protagonistas. Una arquitectura temporal y empática que se nutre de la tradición del lugar y su cultura para aportar soluciones al presente, siempre con vista a aquello que está por venir. Qué bonito, desde luego, lo que engloba, ¿no?, esta presentación. Y con Lluís nos va a hablar sobre regeneración o arquitectura regenerativa. Muchas gracias por la presentación. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí sentado con toda la gente que envuelve esta feria y tener esta oportunidad. Y muchas gracias a los asistentes por perderos la siesta del sábado o el partido de fútbol. Y nada, bueno, ya me has presentado un poco como concepto. Llevo 8 años en Ibiza trabajando de arquitecto. Realmente he estado colaborando con varios estudios de arquitectura, paisajismo, estudios multidisciplinares, y desde hace 3-4 años tomé la decisión de comenzar a hacer, por las oportunidades que aparecieron, de dar un paso y hacer proyectos por mi cuenta hasta el día de hoy. El tema es que no tengo quizá el portfolio que hemos podido ver en ciertos arquitectos que hayan podido pasar por aquí, que llevan 30-40 años haciendo arquitectura, pero... Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, simplemente. Pero estamos en ello. Y contar un poco la arquitectura en la que considero que deberíamos hacer hincapié, sobre todo en las nuevas generaciones, que estamos entrando en una dinámica donde la problemática social y económica es diferente a la de hace 30-40 años. Y sobre todo hacer un poco reflexión sobre esta forma de ver la arquitectura, y también trataré de explicar un par de proyectos como la forma de abordarlos o las soluciones que se aportan. Perfecto. El título, como ya has dicho, es Regeneración, arquitectura regenerativa. Básicamente, la problemática que queremos o que quiero abordar en esta charla es hacer una reflexión no únicamente a clientes, sino técnicos, que creo que somos los más conscientes en ese aspecto, porque vamos viendo cómo va evolucionando la arquitectura a día de hoy, pero sobre todo a la sociedad en general y muchas marcas que nos vamos juntando aquí y coger una perspectiva del problema que realmente existe en la actualidad. Por una parte, hacer hincapié en el concepto RE, que ahora está muy al orden del día, es mirar un poco la mirada hacia atrás y darnos cuenta, analizar de los problemas que se han ido haciendo a lo largo del pasado. Es decir, arquitectura quizá donde únicamente se priorizaba lo económico y no se buscaba empatizar con una sociedad o con una naturaleza, con una sostenibilidad del lugar. En segundo lugar, un análisis que sería hacer una reflexión, es decir, pensar con profundidad, con profunda atención, y analizar toda esta serie de errores para poder aprender de ellos sobre todo. Y bueno, suerte que tenemos también los arquitectos o arquitectos técnicos o todos aquellos técnicos que nos dedicamos a la arquitectura, creo que somos muy conscientes, o empezamos a serlo, del problema que hay, y se están empezando a dar soluciones a todas aquellas cosas que vemos que no pueden funcionar a día de hoy con la nueva sociedad y las formas de vivir que están apareciendo. Y por último, hacer un hincapié en el concepto de regeneración. Según la RAE hay 3 definiciones que las 3 me parecieron bastante interesantes. Una es dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo, mejorarlo; hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada; y por último, someter las materias desechas a determinados tratamientos para su reutilización. Creo que las 3 abarcan un poco
la dinámica o el enfoque que la arquitectura debería coger en los... Bueno, es ya presente, pero sobre todo el camino que queda por recorrer es muy amplio. Es obvio que se han hecho cosas mal, es obvio que se ha hecho arquitectura, o sea, mejor dicho, se ha construido por encima de nuestras posibilidades, sin ser conscientes del impacto ambiental, o no sé si por desconocimiento o por qué, pero es obvio que se ha hecho así y ahora están apareciendo las consecuencias a todos estos problemas que se han generado. Sobre todo en espacios o en islas como Ibiza, Formentera, Mallorca, el boom turístico llevó a cabo que se construyera de determinada manera sin un hilo conductor, sin pensar en una solución posible o sin encontrar, sin querer hacer arquitectura, realmente construyendo únicamente pensando en lo económico y en un resultado final que se pudiera rentabilizar. Entonces, esto ha generado que lleguemos a día de hoy analizando los datos que ha generado todo esto, son, por ejemplo, siendo conscientes que las emisiones globales de CO2 vinculadas a la construcción están en el 40%, ya no solo en la fabricación de materiales, sino también en la vida útil del edificio. Todo el consumo que es necesario para conseguir un confort es muy alto. Entonces, de alguna manera, como arquitecto y como nuevas generaciones, no me siento yo solo así, sino toda la gente que tengo alrededor que está empezando, que nos sentimos responsables de atajar de alguna manera este problema y de intentar dar soluciones de la manera que podamos. Esto no únicamente es nuestra responsabilidad, sino es parte de administración, es parte de marcas y en general de la sociedad. Por eso creo que Ibiza Home Meeting es el lugar perfecto que aúna todas estas partes, porque realmente hay muchas charlas de arquitectura, hay muchas charlas de marcas que venden o que quieren únicamente vender el concepto, pero creo que es perfecto que nos juntemos aquí todos para hablar y tratar de los problemas que consideremos y cómo solucionarlos, sobre todo, porque al final el objetivo nos favorece a todos, no es únicamente de unos pocos. Y por último, como concepto de arquitectura regenerativa, parece, no lo he inventado mucho menos yo, hay un William McDonald en el libro Cradle to Cradle del 2002 ya empezó a comentar sobre este concepto y realmente es conseguir que la naturaleza o el entorno sea la que genere la arquitectura, por una parte. Y esto realmente en esencia significa que la arquitectura ayuda a restaurar, a reparar o incluso a recuperar aquello que se ha dañado o los recursos que han sido agotados. Es decir, la diferencia quizá entre la arquitectura sostenible es que el consumo es cero y la arquitectura regenerativa es que trata de aportar algo al lugar. No solo se asienta y consume cero, que es la base de todo, sino que si puede aportar de alguna manera, si puede regenerar el entorno, es un objetivo que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Surge realmente de la agricultura regenerativa, que básicamente a raíz del uso de fertilizantes llegamos al punto que se satura la tierra y lo que implica la desertización, por tanto evita la circularidad de la tierra, del producto. La suerte que hay que la propia naturaleza con el tiempo regenera el propio suelo, regenera la tierra y vuelve a la circularidad. En arquitectura no, en la arquitectura todo lo que hemos ido realizando de una manera donde la vida útil es limitada y no hay una circularidad de los productos o de los materiales que utilizamos, ha llegado a un punto que como arquitecto, como gente o como técnico que nos dedicamos al mundo de la construcción, nos sentimos partícipes de este esfuerzo, este trabajo de regenerar una arquitectura, una construcción que no se ha hecho como se debiera y que incluso ha llegado a dañar visualmente, ambientalmente las ciudades o el terreno. Con esto, comentar muy rápido los 9 principios de la arquitectura regenerativa. Entre ellos voy comentando poco a poco cada uno de ellos, pero bueno, sí, claro. La integración de la arquitectura en el lugar es imprescindible. Al final, la arquitectura no es producto. Un producto realmente puede funcionar aquí, puede funcionar allí y no se relaciona con un lugar. Arquitectura realmente es única, se vincula en el lugar en el que está y si se moviera debería ser diferente porque ya no está respondiendo a las mismas
inputs que le ofrece el lugar. Es decir, tanto espacio natural, tanto circulación, soleamiento o vientos de locales. Luego, por una parte, el suelo es limitado y ya estamos viendo en las ciudades, estamos saturando el suelo, realmente es muy importante mantener la permeabilidad del suelo de cara a pensar en ciudades, en viviendas, no solo pensar en ocupación en terrazas, sino respetar lo existente de la manera más posible. Materiales naturales y recursos planetarios, al final se aprecia cuando se ve materiales naturales en marcha o propuestas de marcas que están abordando que se alejan de alguna manera del proceso más antinatural del material que se usa. Es decir, al final hay una cantidad enorme de materiales que nos van a ayudar a esa circularidad de arquitectura, a reciclar y que no, una vez puestos aplicados en la construcción, se acabe su vida útil y se convierta en residuos, porque eso realmente no tiene un fin. Nos hemos encontrado a día de hoy con esto, ya hormigones, por supuesto. Al final está claro que nosotros somos los primeros que somos conscientes que es muy difícil abordar un proyecto únicamente con materiales naturales o con recursos ilimitados, pero hemos de hacer el esfuerzo sobre todo de concienciación al cliente y para entrar en una dinámica mucho más circular. Y ya incluso está vinculado, al final la arquitectura es una extensión de la sociedad. Nosotros no inventamos nada, sino es una conversación entre sociedad y arquitectura, y esto va mucho más allá, a límites incluso a formas de vida o a formas de relacionarnos. Es decir, alimentación sostenible. Debemos de ser o tratar de ser lo más autónomos posibles, incluso intentar tener una autonomía alimentaria en todo aquello que sea en viviendas, en edificios, incluso barrios, para evitar transportes, para evitar que las ciudades se reduzcan todo tipo de transporte, y al final reducir el CO2, que es el objetivo final. Y por último, las nuevas formas de vivir, de contactar, de relacionarnos. Es decir, nosotros hemos cambiado y las formas de vivir las ciudades, las viviendas son diferentes. El co-living, el co-housing, el co-working están al orden del día, pero es imprescindible crear esta cultura en la sociedad y que podamos aprender y que se instaure en los mismos clientes, a todos los niveles, no únicamente técnicos, marcas, administración, sino que todos seamos conscientes de esta nueva forma de hacer arquitectura que hay. Y dicho esto, bueno, intentar explicar algunos proyectos en los que estoy vinculado, que estoy desarrollando, que se han desarrollado. Tratar de contar un poco cada uno de ellos. Este es un ejemplo de las moles de hormigón y acero con las que nos hemos encontrado y la posible forma de resolverlo, de adaptarlo, aplicando de la manera posible los principios de la arquitectura regenerativa que he ido comentando. Esto es un edificio, una vivienda que se construyó en los años 80 de manera ilegal y sin un tipo de hilo conductor, realmente sin ningún tipo de vinculación con el entorno. Se separó porque no se adaptaba a la normativa y se quedó durante muchos años así. A día de hoy, tanto el cliente como la normativa exigen que responda a un lugar, a un programa y funcione bajo unos principios de sostenibilidad que no difiere realmente a la arquitectura que estamos acostumbrados, sino realmente son detalles que van aportando como materiales naturales, como hemos comentado, que generan un todo que convive en el lugar. En este caso la propuesta por normativa era quitar una planta y convertir en un elemento mucho más sencillo que se adaptara al entorno. Aquí también hay un trabajo muy grande de demolición de ciertas partes por la normativa, porque exige exactamente una de las cosas que hemos comentado, la permeabilidad del terreno. Entonces, de alguna manera, todo ese hormigón, todo ese material se trata de triturar y aprovechar de otras maneras en
en la construcción para relleno de terrenos o para material de hormigón reciclado, por ejemplo, se crea una cubierta, un atrio con vistas al mar, realmente, que es la cubierta esta que vemos arriba, que genera también un espacio de comunidad, un espacio abierto en un lugar como Ibiza, que tenemos que aprovechar todo el espacio exterior que tenemos y el clima que tenemos la suerte de tener. Es un programa muy sencillo, realmente ha sido hacer varias pinceladas para que pudiera funcionar y para que el cliente estuviera a gusto. Tenemos una primera, un porche que realmente está orientado a sur la vivienda. Con el porche podemos jugar o frenar con la luz y térmicamente la vivienda puede funcionar de una manera más lógica, y la regeneración con vegetación autóctona del terreno también importante. Materiales, es un proyecto que no se acaba, el concepto no es hacer un producto acabado, sino una vivienda debería estar en constante cambio, en constante proceso, ya por la vida del cliente. Al final hay muchos de los materiales que se dejan vistos, se proponen otros como aislamiento de exteriores con SATE, con materiales naturales como el corcho, por ejemplo, o piedras naturales de kilómetro cero, que al final a largo plazo también ayuda a reducir las emisiones de CO2 trayendo la piedra de la otra parte del mundo. Y bueno, en definitiva, este es un proyecto, un ejemplo del trabajo de rehabilitación, de restauración que tenemos a día de hoy, hablando con compañeros. Vivienda nueva cada vez es más limitada y los trabajos que están apareciendo son constantemente rehabilitación, restauración, no solo porque hay trabajo, sino porque están apareciendo proyectos que se hicieron hace 15 años que ya necesitan de una actuación. Es decir, un proyecto de la vida útil debería ser mucho mayor. Lo que pasa es que, lo que estamos contando, a lo mejor se ha actuado sin tener en cuenta cierto confort en la vivienda, y a día de hoy se está convirtiendo no en viviendas, sino en máquinas que están supliendo los errores que hemos ido haciendo. Entonces es el perro que se muerde la cola, ¿no? Bueno, aquí comentar un proyecto que más que arquitectura es producto, realmente, porque este sí que puede funcionar en cualquier lugar. Es un elemento prefabricado que responde a las necesidades del cliente en un entorno como el Mediterráneo. Es decir, estamos muy acostumbrados, y el primero soy yo, a únicamente proyectar el interior de la vivienda o el conjunto de la vivienda, pero el exterior muchas veces se deja en un segundo plano o no se incluye en el concepto. Y realmente aquí era funcionar o responder a unas necesidades del cliente en un mismo espacio, un espacio prefabricado, un espacio con elementos en gran parte reciclados. Es decir, aquí la idea es un volumen sencillo que no es habitable, realmente no es un espacio cerrado, es un espacio exterior que se puede cerrar o no, pero no es estanco, y que tiene, por ejemplo, que es modificable de alguna manera. Es un elemento sencillo, muy sencillo, llegar a los mínimos, donde tú puedas albergar tanto un trastero, un espacio de ocio, un espacio de deporte o una ducha exterior que le falte a la piscina. Todo ello es un volumen que es transportable, se fabrica en fábrica y se deposita, únicamente se conecta, es totalmente autónomo, es decir, autosuficiente, placas solares, tiene su depósito de agua. El concepto de esto, o la parte sostenible que se trata, es que tenga autosuficiencia totalmente de cara a consumo energético. Es modulable y sobre todo se adapta a las necesidades de cada cliente. Como vemos aquí, por ejemplo, es un cenador exterior, donde es un espacio social, donde en una misma vivienda o incluso en un hotel se puede colocar en exterior una zona, y puede ser un espacio más relajado, más tranquilo, alejado, que te responda a una cena con un chef, o sea, y con un baño y un almacén privado. Imagen. Entramos ahora en una vivienda. Esta es una vivienda nueva que se sitúa en el campo, en una zona de arbolado de aquí del Mediterráneo. El concepto, realmente, destacar el concepto de integración de la vivienda, ya que la idea principal o el principal reto, de alguna manera, era encontrar cómo introducirlo en un entorno natural, respetando lo máximo lo existente y aprovechándose a la vez de ello, y si se puede aportar, lo que decíamos,
algo al entorno, ya es el sumum, ya encaja todo, ya sería lo ideal. Entonces, en este aspecto, se encuentra un lugar donde se considera que se puede adaptar a las necesidades del cliente o las necesidades de una vivienda, donde por orientación, por visuales, incluso por confort del lugar, es idóneo para ser habitado. Y de aquí surgían las relaciones de un pequeño volumen donde se va ajustando al entorno, realmente se intenta. La estrategia bioclimática de alguna manera es impacto mínimo visual al exterior, es decir, un volumen se apoya sobre el terreno, la misma huella, para no ser una ocupación excesiva, la misma huella se pasa a sótano, donde se distribuye, sería el dibujo en rojo, se crea un eje que es interesante para vincular el acceso con la parte más interior del bosque, y sobre este patio interior se genera la zona de noche de dormitorios, baños, y se abren a un patio interior con una mayor privacidad, pero siempre vinculando con este patio al entorno donde estás. En primera planta se reduce a un espacio mucho más sencillo, abierto, donde se desarrolla en la zona de día como salón, comedor, espacio de trabajo, unos buscando la luz de norte, a lo mejor que no sea luz directa para el trabajo, para que sea mucho más confort, y la zona de día de salón buscando la luz del sur. Y de alguna manera únicamente con el solamiento, con los vientos del lugar actual, la demanda energética del edificio se reduce de gran manera, enterrando también la zona de dormitorios también facilita mucho la integración del edificio y sobre todo la funcionalidad del mismo. Aquí vemos el patio, el acceso realmente es un elemento mínimo, impacto cero, y que esté entrevisto entre la vegetación, que forme parte de lo que ya había, es decir, que la propia vegetación genere la vivienda. En planta baja vemos el dibujo de abajo, un patio lineal que a la luz proveniente de sur refleja a interior y crea como un haz de luz a todos los dormitorios. No tenemos luz directa, es luz indirecta que ilumina con un plano. Y luego el patio interior que realmente organiza el programa y vincula directamente la vivienda con el patio, que se va abriendo mediante unas escaleras. Tú puedes salir de tu habitación y directamente tener un recorrido hasta el entorno más directo. Esta sería la forma resultante a través de intentar adaptar el volumen a la vegetación que encontramos o al lugar, tanto buscando una línea mayor a sur para recibir más luz, a norte reducirla únicamente a espacios que interesen, como hemos comentado, de zonas de estudio, y por último el volumen lineal discreto que se adapta al entorno, que utiliza materiales reciclados como son morteros de cal, madera o piedra natural del lugar, que trata de generar su autosuficiencia en cuanto a alimentación, por ejemplo, con huertos o con cultivos. Y bueno, esto sería otro ejemplo de proyecto. Ahora el siguiente se llama la Casa Far. Casa Far surge de una vivienda tradicional ibicenca, una vivienda payesa, de dimensiones mínimas. Realmente es un programa muy sencillo, como toda la arquitectura tradicional que podemos encontrar en la isla. Es muy básico, escala, sobre todo la importancia de la escala, que a día de hoy proyectos que nos encontramos en la isla es difícil encontrar una escala adaptada. Muchas veces se va de escala y lo que se aprecia de este tipo de arquitectura es una escala muy humana. Entonces, en este proyecto se requería de una ampliación en el lugar y se optó por hacer un ejercicio de simbiosis, es decir, hacer una interpretación de lo existente y hacer un ejercicio de tradición innovada, es decir, hacer una lectura de lo que tenemos y mediante las nuevas tecnologías técnicas y materiales crear un volumen de igual o similar escala que pudiera responder al lugar y que se relacionara con respeto al entorno. En este caso, este es el resultado. La parte de la izquierda es el módulo tradicional existente y la ampliación es la derecha. Únicamente es una planta, lo que pasa es que debido a las alturas reducidas típicas
de la arquitectura tradicional ibicenca. Se trata de encontrar o de generar un espacio de mayores dimensiones donde se pueda estar en determinados momentos. Por eso aparece una altura mucho mayor, que también sirve para captación en verano de temperatura. No, realmente en invierno capta temperatura y almacena y calefacta la vivienda por esta parte, y en invierno al revés, ventilas de una manera las ventanas superiores y te crea una ventilación cruzada que te refrigera el espacio. Realmente la posición del volumen nuevo viene dado por el entorno. Como vemos, hay un muro, una feixa existente, que es la que marca, bueno, en el dibujo anterior superior lo encontramos, al final las líneas son las feixas existentes, los bancales ya existentes, que realmente son los que marcan una inclinación, marcan una posición de la casa. Ya la casa tradicional se da por hecho que ya se contaba con todo este soleamiento. Muchas veces ahora hablamos de la nueva vivienda bioclimática, y hace cientos de años existían, bueno, se hacía mucho más hincapié en todo esto, que ahora muchas veces se pierde. Y de alguna manera aquí se posiciona sobre una de las feixes y se crea el proyecto. El uso de materiales también, hormigones de cal, morteros de cal, incluso carpinterías de madera, para tratando de utilizar pigmentos o materiales de kilómetro cero. Y por último, como proyecto a otra escala, realmente, bueno, es muy difícil cuando estamos en una escala más pequeña de vivienda responder ante estas necesidades del cliente o responder ante unos principios de arquitectura regenerativa más de manera más concreta, pero cuando respondemos a una escala más de ciudad, se unen mucho más aspectos, responder a otra escala ante la demanda de no solo unas necesidades de un cliente, sino la demanda de una propia ciudad. En este caso es un bloque de viviendas en Ibiza, en el que la idea principal era no perder esa esencia de Ibiza, esa esencia de masa, de másico, que este edificio no pudiera no sería igual si estuviera en Madrid, por ejemplo. Es decir, que tuviera una esencia y un arraigo al lugar donde se sitúa. Del elemento másico se convierte, al final, por pertenecer a una calle donde tú nunca ves el edificio en alzado, siempre lo ves en escorzo. Se quiso romper esta masicidad y crear un elemento horizontal que le dé continuidad, que dé movimiento, y esto, unido a la funcionalidad y al uso de la demanda de un edificio de tales condiciones, fue surgiendo junto a las demandas climáticas y a las demandas del promotor. Surgió un proyecto en el que todo el perímetro del edificio se situaban las viviendas, se liberaba al completo las fachadas para tener primero vistas, ya que se encuentra un espacio cerca del mar, donde tiene un carácter marítimo muy fuerte. Incluso el cliente era muy importante que se pareciera o que fuera similar a un barco, como un barco que se varara en el lugar. Y al final, entre una orientación este-oeste, todas las viviendas tienen luz directa, luz natural, con un espacio previo de protección solar, y todos los servicios se reducen al centro, a una pastilla, a un elemento central, donde están patios, aparecen zonas húmedas, aparecen circulaciones. También dibujo bajo a la izquierda, vemos como los petos, por ejemplo, para tener una privacidad respecto a la calle, se opta por tener petos macizos, no el uso de vidrio como barandilla no interesa en este caso. Y las circulaciones siempre tienen elementos comunes que no fueran mínimos, es decir, que pudiera existir una vida, que pudiera existir un movimiento en todas las zonas comunes, tanto en cubierta como en plantas bajas. Y una cosa también que el promotor, el cliente, hizo hincapié: a espacios, las viviendas fueran muy versátiles, es decir, que la nueva forma de habitar, como estamos hablando, cambian, y que en el tiempo no tuvieras un espacio limitado para siempre. Entonces, estas son las premisas del proyecto, y con eso surge un elemento que realmente evoca de alguna manera a Ibiza, evoca al blanco, incluso con detalles ya se acabó de refinar. Por ejemplo, no son ángulos rectos, siempre son ángulos curvados, haciendo referencia a la arquitectura tradicional ibicenca, pero realmente que sea un elemento que esté adaptado a las necesidades de hoy en día. Como hacer esquema de la planta, como vemos, el elemento central, con 3 patios centrales que actúan como chimeneas, cubren igualmente en invierno, chimeneas climáticas, que si tú tienes una cubrición
en invierno cierras el elemento y capta energía solar, capta temperatura y sirve para calefactar todo el elemento, todas las viviendas. Y en invierno se abren estas ventanas y realmente con los vientos predominantes locales consigues obtener ventilaciones cruzadas que te generan una ventilación de la vivienda completa. Es decir, al final siempre existe una ventilación cruzada, elemento opaco que cubre ascensores, escaleras y elementos como son los baños, mucho más opaco, y el resto, todo el perímetro, está destinado a liberar el entorno para tener vistas y tener espacios mucho más versátiles como son las zonas de día o terrazas. Entrando más en detalle en vivienda, el uso de los materiales se trata que sean lo más naturales posibles. En este aspecto, la verdad que por eso también hablar un poco de la concienciación del cliente, o la concienciación porque muchas veces alcanzar un punto en común donde llegar a que todos los materiales usados son totalmente kilómetro cero es muy difícil. El cliente perfecto, ¿no? Exacto. Que se dejara asesorar completamente por lo que tiene que, y no tuviera sus... Claro, su opinión o su gusto que interfiere en todo lo que has comentado, no lo que se pretende. Pero al final es como un poco también concienciación social, es como nosotros somos conscientes porque estamos estudiando constantemente, estamos viendo las soluciones, pero el cliente, si no se lo cuentas, no lo sabe. Y es verdad que cuando ve un producto que es más caro que un producto tradicional, opta pero porque no sabe realmente lo que está comprando. Tiene que entenderlo muy bien y sobre todo, pero también tener esa conciencia un poco asimilada, porque es verdad que lo asumimos, pero no incluso aunque se lo expliques. Exacto. Si no lo tiene él el cliente asimilado como que realmente es que es la nueva forma de construir y debería ser la única. Exacto. Exacto. Claro. Pero... Y que no es una crítica ni mucho menos, es un trabajo de reflexión, realmente. Aquí es que hablar de arquitectura regenerativa es en cada proyecto, y yo como responsabilidad que siento cada vez que hago un proyecto es debo de responder ante una problemática que existe, ¿sabes? A mí no es que me interese particularmente, creo que nos interesa a todos como conjunto. Desde luego. Realmente. Entonces, en una escala así también muchas veces es muy difícil, pero tratar de que se consigue que el edificio sea autosuficiente. Toda la zona de la cubierta está destinada a placas solares que generan energía por geotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente. Las zonas comunes son huertos, piscinas naturales que no necesitan de elementos químicos, que únicamente con la vegetación puede tener una circularidad y que algunos de aquí ya conocen bastante bien cómo funcionan. Pero bueno, tratar de ser de la manera más autosuficiente, incluso que cree comunidad, que cree espacios versátiles, que cree comunidad básicamente, que es lo que se pretende. En este caso vemos la versatilidad de los espacios. Realmente el elemento central de servicio se coloca en la parte superior, en la franja, y el resto es todo elementos que pueden variar con el tiempo. Es un espacio que puede tener 3 dormitorios o no puede tener ninguno. Es decir, son correderas que tú puedes abrir y que se conviertan en un mismo espacio. Y así mismo que tengas incluso en los balcones zonas de huerto, o que te puedas autoabastecer de cierta manera, o vegetación que siempre te haga sentir una vinculación con el entorno, con las zonas verdes desde dentro de la vivienda. Este es un ejemplo de una de las viviendas donde arriba tenemos un espacio totalmente abierto que puede convertirse en un estudio, y abajo con la división de la cocina o división de los dormitorios, que al final se utilizaban paneles móviles que actuaban acústicamente igual como un tabique al uso a día de hoy. Y por último, zonas comunes, que se genere una interrelación, una comunidad, incluso espacios que no únicamente sirvan para ser circulados, sino que se pueda hacer una exposición puntualmente, y traten de ser espacios que haya una relación directa entre interior y exterior, donde el viento pueda correr y pueda funcionar por los patios, e incluso llega a generar esta circulación cruzada de la que hablábamos, el edificio de noche. Y luego, último, para acabar, no es un proyecto, es una reflexión, una última reflexión, que creo que también está muy al orden del día, y es lo natural frente a lo artificial, la inteligencia artificial. Como último principio de arquitectura regenerativa, creo que es muy importante tener en cuenta
Y añado uno más, que sería la de humanizar nuestros oficios. Es decir, este es un trabajo que realmente en 2 segundos, en 2 clics, en 2 palabras, generas imágenes de este tipo. Es decir, pones Mediterráneo, pones arquitectura, pones entorno natural y te genera esto. Como arquitecto tengo la necesidad de hacer la reflexión de, me parecen unas herramientas muy útiles para trabajar junto al cliente, para comunicarnos mucho más directamente lo que el cliente quiere o lo que nosotros queremos transmitir, pero siempre siendo muy conscientes de que al final la arquitectura, igual como muchos otros oficios, lo importante es el sentido común. Y humanizar estos oficios, creo que estamos en el momento idóneo para reivindicar esta idea, este concepto, y que se nos meta también en la cabeza de todos que eso es una mera herramienta, no es una solución ni un programa que nos va a hacer una casa a medida nuestra, sino que al final una casa o una arquitectura donde funcione, donde genere un confort y una vida agradable, son las relaciones que creemos nosotros con el arquitecto, con el cliente, y humanizar este oficio que es muy importante a día de hoy. Y ya está, un poco más. Muchas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta, algo que queráis comentar con él. Sí, que pego la chapa aquí y vamos, no. Esto es me hubiera gustado lo que fuera... pasa que dices, no, yo no tengo, has presentado unos proyectos súper bonitos y, gracias. O sea, muy bien, cada uno en su... Que bueno, también lo que dices, para el tiempo que... trayectoria, y tienes las cosas muy claras y mucho sentido común, que eso es que es fundamental. Gracias. Y es lo que decías, la base de todo. Y bueno, pues ha sido desde luego un placer escucharte, conocer tu trabajo. Muchas gracias. Enhorabuena y bueno. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.